hermanos, que el protocolo que se entregó ayer al doctor Asturias, él quedó muy impresionado y él mismo subrayó que era un protocolo muy aceptable, muy sencillo de entender, y gracias a Dios por ello. Hablando de protocolo, no sé quién de los dos va a comentar sobre el protocolo, porque la gran pregunta es ¿cuánto de tiempo podemos tener el servicio? Y la otra pregunta de todos los pastores, ¿verdad? Estamos en rojo en nuestro departamento. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pastor Fuentes, el ingeniero. Gracias, hermano Jere. Bueno, esa es la gran pregunta. Y para serle honesto, ayer después de que fueron entregados, el protocolo y un documento de aclaración que se hizo también, esa fue la pregunta del millón. Ya podemos abrir, ¿verdad? Y entonces, desde nuestro punto de vista, al coordinar y dirigir este proceso, esto es lo que yo puedo recomendar. Primero, la normativa que viene desde el gobierno, pues ya tiene muy claro que que se trabaja por municipios y hay quienes están en color rojo, hay quienes están en naranja, que yo sepa, creo que no hay nadie en amarillo todavía, o quién sabe, no lo sabemos. Lo cierto es que esto ya quedó muy claro, que el ideal es abrir estando en color naranja. De esa cuenta, varios hermanos en donde sus municipios están en color naranja. Por ejemplo, ayer me llamó un pastor y me dice, en el control que lleva el gobierno central se nos dice que está en rojo, pero nuestro alcalde ya tiene toda la información y él ha dicho que estamos en naranja. Entonces yo le dije, hermanos, abran ya, porque se ha dejado por municipio y según sé, esto tal vez lo va a corroborar el diputado Armando Castillo, los alcaldes están facultados para poder administrar lo que está ocurriendo en el municipio. En ese sentido, ya pueden abrir, porque hay varios municipios en naranja. Así que digamos que en términos rápidos y sencillos, esa es la recomendación. Que dicho sea de paso, ahora que digo recomendación, debe de saber el pueblo del Señor que esta no es ahora una restricción o una imposición. Ahora estamos en un plan, y esto dicho por el mismo presidente de la República, de recomendaciones. Y así que en el contexto de las recomendaciones, yo creo que es ahí donde los pastores tenemos que ser responsables. Muy sabios. Y muy sabios. Saber en dónde estamos para saber qué hacer. Básicamente es lo que yo podría decir en este caso. Ingeniero, si una iglesia es pequeña, podrá tener, de acuerdo al semáforo, cierta cantidad de personas en su templo. Pero ¿qué hacemos con las iglesias que tienen locales para 2,000 y 3,000 personas? Siempre el pastor va a colocar estratégicamente a su gente y celebrar varios servicios. Así es, siempre de acuerdo al semáforo. Por ejemplo, un ejemplo que se ha puesto simple es si hay una iglesia que mida 10 por 20, por ejemplo, 10 de frente y 20 de fondo. 10 por 20 nos da 200 metros cuadrados tiene esa iglesia. Entonces, según el semáforo, si estuviera en amarillo, por ejemplo, dice que debe de haber un aforo de 4 metros por persona. Entonces, se agarra el área, se divide dentro de 4 y eso nos da 50 personas. Eso quiere decir que en una iglesia donde el templo tiene 200 metros cuadrados, pueden haber 50 personas, siempre con su distanciamiento. ¿Cómo no? Yo quiero reconocer aquí que muchas cosas que han salido y que nosotros hemos logrado, incluso que se aprueben en el Congreso, han salido de la misma iglesia, porque quien conoce la iglesia, quien conoce cómo se mueve la iglesia son los pastores. No puede venir un comisionado, no puede venir un diputado, no puede venir un funcionario a querer imponerle cosas a la iglesia. Es más, la Constitución Política de la República garantiza la libre asociación y garantiza la libertad de culto. En una reunión que tuvimos con el hermano Marco Antonio Rodríguez de MENAP, él fue el que nos dio en una oportunidad la idea de que los ministros pudieran circular en el toque de queda, y eso lo hicimos, una ley. En otra oportunidad nos dio la sugerencia de los grupos familiares,
y eso le pareció muy bien también al doctor Asturias. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo en mi casa estoy con mi esposa, mis hijos, mis papás, yo en la casa no tengo distanciamiento, yo abrazo a mi esposa, abrazo a mi hijo, yo ahí no tengo distanciamiento, pero cuando voy a la iglesia, ahí me quieren poner que a mi esposa la manden allá, a mi papá lo manden para allá, a mis hijos lo manden a saber dónde, porque tengo que estar distanciado de ellos. No tiene sentido. Y entonces ahí se habla de los grupos familiares. Si yo voy a la iglesia con mi familia y no tengo distanciamiento en mi casa, ¿por qué lo voy a tener en la iglesia? Entonces yo puedo estar con mi grupo familiar en la iglesia juntos, porque no tengo por qué tener distanciamiento con ellos. Eso sí, mi grupo familiar, el que vive en mi casa. Si tengo un tío o mi papá que vive en otra casa, ese ya no es mi grupo familiar, porque él no sabemos con quién pueda haber platicado, ¿verdad? Pero mi grupo familiar con el que no tengo distanciamiento en mi casa, ese mismo grupo puedo tenerlo en mi iglesia, pero sí mi grupo familiar sí debe de tener distanciamiento con otro grupo familiar. Y ahí es donde el doctor Asturias recomendaba que pudieran hacerse este tipo de grupos en los salones, en las iglesias. No más de 10 personas, dice él. Los estudios que ellos han tenido recomiendan que no sean grupos mayores de 10. Pueden ser de 8, de 9, reunidos con un distanciamiento. Entonces, eso incluso, hermanos, la iglesia vuelve a lo que es su origen, la familia. La familia es lo más importante y ahora eso como que se puede fundamentar aún más. Yo quiero decirles que el día de ayer estuvimos en la sesión del Congreso y propusimos una enmienda. Yo quiero leérselas porque esta enmienda es muy importante, que tiene que ver con precisamente lo que usted hablaba, hermano Jere, de los protocolos. Lo voy a leer literalmente. Y esto ya es ley, esto ya fue aprobado. Dice de la siguiente manera: protocolos de bioseguridad en actividades religiosas. Las iglesias de cualquier culto o religión podrán contar dentro de su congregación con un comité de verificación, el cual coordinará directamente todas las acciones preventivas necesarias para que los servicios religiosos puedan llevarlos a cabo en forma segura y de conformidad con los protocolos que se establezcan para tal efecto. Cada organización religiosa debe crear, aprobar e implementar tales protocolos contemplando las recomendaciones de la COPRECOVID para la celebración de las diferentes actividades religiosas, las cuales solamente se podrán prohibir, oigan bien esto, solamente se podrán prohibir en caso de un brote comunitario de COVID-19 en su jurisdicción, debidamente declarado por el Ministerio de Salud. Esto quiere decir que no pueden, porque no se puede prohibir las actividades religiosas, no se pueden prohibir y ahora quedó en ley. Quiere decir que queda en manos de los ministros responsables las actividades, siempre con los protocolos. Ahora, ¿qué protocolo? Porque alguien puede allá poner un protocolo, otro protocolo. Para eso se unieron las organizaciones cristianas con sus líderes y existe un protocolo que fue ya consensuado con el doctor Asturias, que es un protocolo muy sabio, muy prudente y apegado a lo que se quiere, que es resguardar la salud de las ovejas. El diputado Aníbal Rojas, su servidor, y estuvimos el día de ayer trabajando arduamente, se logró aprobar esto. Entonces quiere decir que nadie puede prohibir las actividades de aquí en adelante, nadie, sino que queda en manos de la responsabilidad de cada ministro. Gracias, ingeniero. Pastor Fuentes, ¿será posible escuchar los protocolos? Porque claro en sí. Este momento la audiencia es nacional. Sí. Los pastores están conectados con nosotros. Muchas gracias, hermano Jere. Tal y como lo decía el diputado Castillo, este protocolo, hermano Jere, y para todo el público, la gente que sigue en las plataformas digitales y la radio, este protocolo no fue los conceptos, las normativas, obviamente vienen del gobierno, pero el protocolo en sí salió del corazón de la iglesia, salió de la naturaleza, de la dirigencia de la iglesia, de tal manera que yo voy a presentar
los renglones generales, ¿verdad? Sin Correcto. entrar en detalle, Correcto. para que el pueblo sepa qué es lo que está en los protocolos y pueden tener una copia, porque esto se está socializando, divulgando y promoviendo por todos los medios posibles. Por ejemplo, se habla de medidas de higiene. En las medidas de higiene se contempla, obviamente, el uso de la mascarilla, la medición de la temperatura, la desinfección y obviamente, fíjese qué interesante lo que hicieron los diputados, porque cabalmente dentro de nuestro protocolo ya se había considerado un comité de verificación en cada iglesia. Este va a ser un nuevo ministerio que se va a implementar en las iglesias locales para sí. que esto se administre, porque al final ese problema de contagio es real, hermano Jere. Es real, existe. correcto. Entonces tenemos que tener lo que le llamamos un comité de verificación. Y aquí quiero hablar de un detalle, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de las medidas de higiene, muchos protocolos y muchas organizaciones proponen en su protocolo, y esto lo voy a decir porque es importante, el tema, por ejemplo, de los pediluvios. Yo lo quiero decir aquí, hermano Jere, y al pueblo en general, el mismo doctor Asturias nos sugirió, quiten eso, porque ya se comprobó que no ayuda en mayor cosa el tema del pediluvio. Pero sí el lavado de manos, sí el tema de la desinfección en términos generales, obviamente el gel con el alcohol, etcétera. Entonces, hasta eso es bien interesante saberlos, porque algunos los estaban convirtiendo estrictamente en una ley, y se comprobó que en muchos lugares uno entra con los pies mojados o deja sucio o simplemente se resbala, y es un problema. Este es un detallito, pero es muy importante notarlo en temas de higiene, por ejemplo. En temas de ubicación de personas, aquí se contempla el tema del aforo del templo. Y este era uno de los conflictos que se tenía, porque decían algunos pastores, ¿cómo es posible que si mi templo da cabida a 500 personas, ¿por qué quieren que solo tenga 10 personas? Porque ese era el concepto que se manejaba, Correcto. ¿verdad? Ahora lo tenemos claro, porque tenemos claro el concepto aforo y tenemos claro el concepto distanciamiento de grupos de 10 o menos de 10. Y entonces, esto sí, si me lo permite, hermano Jere, lo voy a explicar porque es importantísimo. Claro, adelante. Entonces, sumado a lo que decía el diputado, en el tema de aforo es sencillo. Cada pastor, a lo mejor con la ayuda de un técnico, puede medir el área de su templo y dividirlo dentro del factor que sugiere el tablero de alertas. Y cuando eso se divide, ese da el número. Por eso el ejemplo que inclusive va en nuestras aclaraciones, si el templo es de 200 metros cuadrados, si fuese en color naranja, dividido dentro de 4, da 50 personas. Entonces esto ya quedó claro, ¿verdad? Que en un templo es el área la que nos dice cuánta gente puede entrar en el templo. Y ahora aquí viene una gran oportunidad, porque los templos podrían hacer 2, 3 servicios. Correcto. Y esto va a ser una bendición, porque cuando todos volvamos a la normalidad, podría ser que hasta nos quedemos con ese número de reuniones y hacer un trabajo evangelístico intenso y empezar a propiciar todo un mover de evangelización. A llenar de nuevo el templo. Y de crecimiento en de varias horas. En varias horas. Entonces lo que se recomienda es eso. Y la otra cosa que hay que comprender es que en la iglesia, por ejemplo, lo que decía el diputado, que también es parte de nuestros protocolos, la burbuja familiar. Si se sienta la familia junta, lo cual ya está, diríamos, aprobado, presentado y recibido oficialmente por las autoridades de gobierno, las familias pueden estar juntas en la iglesia sin distanciamiento, porque viven en la misma casa, como decía el diputado. Pero entonces, sí, la separación de grupos de 10 en la iglesia. Eso es todo lo que teníamos que comprender y lo que se logró. Y la otra cosa que me adelanto acá, y sin límite de tiempo. Ya no hay ni 30 minutos ni una hora. Es responsabilidad de los pastores entender la situación del contagio en su municipio y ser muy maduros, muy sabios, muy prudentes
ya nos lo dejaron como una responsabilidad porque es una recomendación. Entonces, básicamente hablé de la ubicación con todas estas cosas. Después viene el desarrollo de las reuniones. Ya dije, no hay límite de tiempo, sí una sugerencia en el tiempo que se debería de usar, pero no es una limitación. Y algunas otras recomendaciones como, por ejemplo, procurar no utilizar objetos, cosas, papel, distribución de materiales, de boletines, sino que ahora irnos a la tecnología y a acostumbrar al pueblo a que también vea su WhatsApp, las redes sociales, y ahí estarán las comunicaciones de la iglesia. Y el tema de desinfección de áreas de servicio, para eso servirá este comité de verificación, para que se mantengan desinfectados siempre los utensilios de la iglesia, las cosas que se usan entre culto y culto, para que se mantenga los protocolos, y el tema de la movilización de las personas, que vale la pena hacer una señalización de distancias para que no se produzca la aglomeración, que es lo que se evita. Por ejemplo, el tema de entradas y salidas, que se debe de garantizar la no aglomeración, básicamente. En términos generales, este es el protocolo y algunas cosas sencillas que se recomiendan acá, lo cual... Como el recoger ofrenda, evitar el contacto. Como el recoger ofrendas para no tener contacto con los hermanos, sino que ellos pongan el dinero en algún recipiente y que no entren en contacto unos con otros, hermano. O colocar alguna caja al fondo de la iglesia y cuando van saliendo dejando su ofrenda. Para no tener contacto con... Aquí es donde debe de entrar la creatividad de los pastores de la iglesia. Correcto. No hay una ley o una normativa impuesta, sino que aquí viene la creatividad de los líderes. Yo pienso que esto va a dar lugar a mucha creatividad bueno, como está dice, cambiando, está este cambiando, tiempo. ¿verdad? Estamos cambiando. Estamos Así es, cambiando. hermano. Ingeniero, alguien preguntará, ¿y qué hacemos con nuestros adultos? ¿Ellos podrán ingresar al templo o no podrán ingresar? 100%. Incluso otra reforma que pusimos nosotros el día de ayer es que los adultos no se les debe de quitar sus derechos, no se les debe de discriminar como se estaba haciendo. Incluso se decía que los adultos ya no podían ni siquiera sacar una licencia de conducir. Si nuestros adultos, ahí está la sabiduría. Y ahí es donde nosotros debemos de manifestar el respeto. Y muchos de los pastores, yo conozco muchos pastores que tienen mensaje de Dios, que tienen un respeto de parte de la congregación, tienen más de 60 años, pueden ingresar tomando todas las medidas. Yo aquí quisiera hacer una acotación, hermano. Hemos hablado de un comité de verificación. El comité de verificación, en la ley que se aprobó ayer dice podrá, o sea, tampoco es que de hoy en adelante es una obligación, no, podrán organizar su comité de verificación, pero el protocolo que ayer se distribuyó dice que se debe de hacer, entonces ya es una cuestión propia de la iglesia. ¿Cuál es la función de este comité de verificación? Precisamente es que el pastor debe nombrar a algunos miembros de la iglesia, formar un comité, y este comité es el que va a verificar que sí haya gel en la entrada, que sí estén los grupos familiares con el distanciamiento. Correcto. Tiene que verificar, por ejemplo, que que las personas mayores puedan estar suficientemente protegidas. Y en el caso, suponiendo que en algún lugar hubiera algún contagio, porque puede darse, no podemos negarlo, en alguna iglesia pudiera haber que resultó algún contagio, entonces ahí es donde este comité entra a funcionar, porque debe de inmediatamente comunicarlo a las autoridades y hacer todos los protocolos que hay para eso, para proteger al resto de las ovejas. Ese comité tiene una función muy importante y va a hacer ver muy bien a la iglesia en cuanto a la responsabilidad. Requisitos para que las iglesias puedan abrir ya de aquí en adelante. Ningún requisito, no hay ningún requisito. ¿Qué es lo que deben de hacer las iglesias? De acuerdo a esta ley, ni siquiera se puede prohibir, queda en la prudencia y en la responsabilidad de cada pastor. La recomendación es que en la entrada de la iglesia esté el color en el que está el municipio. Hoy en día, si ustedes van a un restaurante, si van digamos, a Pollo Campero, ahí antes de uno entrar, ahí dice, este restaurante está en
rojo, o este restaurante está en amarillo. Y entonces ya uno sabe qué es lo que se va a encontrar adentro con el distanciamiento, si solo comida para llevar. Entonces, lo mismo tiene que haber en la iglesia. Correcto. Dice, esta iglesia está en amarillo, por ejemplo. Y entonces ya debe de estar este protocolo que todos deben de conocerlo. No hay ningún requisito porque la Constitución Política de la República ya garantiza la libertad de culto, la libertad de asociación. Aquí lo que se trata es de prudencia. Quiero decir algo. Ayer me habló un pastor y me dijo, mire hermano, y entonces quiere decir que ya puedo abrir. Ya le dije yo, a partir de ahora solo usa el protocolo. Mire hermano, fueron palabras de él. Yo considero que todavía me voy a esperar unos 15 días. Me voy a esperar unos 15 días, voy a entender bien, voy a organizar mi grupo y dentro de 15 días yo ya voy a abrir de manera ordenada, porque no se trata, y ahí es donde a mí me llena de mucha satisfacción cómo la iglesia ha sido responsable en el manejo de este tema. Reafirmo lo dicho por el ingeniero, también me hablaron varios pastores y les expliqué, y ellos me dicen, por prudencia, hermano Jere, nosotros no vamos a abrir por el momento. Creo que, como ha dicho el pastor Fuentes, será responsabilidad de cada pastor de ver en qué momento reabre su iglesia. El día de ayer, pastor Fuentes, se entregó toda la documentación al doctor Asturias, él firmó. ¿Qué organizaciones estaban presentes el día de ayer, por decirlo así, apoyando la entrega de este documento? Fíjese, hermano Jere, que esa es una pregunta muy interesante porque creo yo que ayer hubo una expresión de unidad de la Iglesia del Señor muy bonita, además de un ambiente de compañerismo que se mostró, porque obviamente todos teníamos interés en esto. Le voy a mencionar algunas. Desafortunadamente, cuando estábamos en el evento, en el desarrollo del evento, varias organizaciones empezaron a decir, yo quiero dar mi firma, yo quiero sumarme a esto. Ya no fue posible colocarlos en un documento que ya se publicó. Pero puedo mencionarles aquí a varias organizaciones. Por ejemplo, está el Movimiento Evangélico de Acción Pastoral MENAP, está la Coalición Ministerial Cristiana de Guatemala, CMCG, está el Parlamento Evangélico de Guatemala, está la Coordinadora Nacional de Confraternidades de Ministros Evangélicos de Guatemala, CONACOME, está la Confraternidad Internacional de Ministros Evangélicos, CIME, los Pastores para la Próxima Generación, que este es un nuevo movimiento de ministros, está la Comisión Evangélica de Guatemala, está la organización Tomando Mi Nación, obviamente Radio Cultural, que también estuvo apoyando en esto, los Ministerios Verbo de Guatemala, también las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, Torre de Oración, las iglesias Monte Bazán, la Fraternidad Cristiana de Guatemala, todos los ministerios que están con el Consejo Apostólico de Guatemala y muchos otros, como le digo, que esto ya se había impreso y difundido cuando ya no pudimos ya incluirlos. Lo que quiere decir es que yo podría decir, valga la redundancia, que casi toda la iglesia evangélica está representada en este esfuerzo de unidad, hermano Jere. ¿De qué manera y la forma pueden conseguir los pastores el protocolo? Por ejemplo, a todas las organizaciones que aquí he mencionado, todos ellos ya tienen el material en forma electrónica y por las plataformas digitales se está presentando, medios de comunicación cristianos, se les ha enviado también una copia electrónica. Nosotros mismos estamos para servirles, para poder enviarles una copia electrónica y lo pueden imprimir si quieren alguien que lo necesite o reenviarlo, que es lo que el día de hoy se puede hacer mucho más fácil y que es mucho mejor, de acuerdo a lo que estamos diciendo, para poder tener acceso. Por ejemplo, todos los ministerios que están aquí les hemos pedido que lo coloquen en sus plataformas digitales y ahí todo el mundo podrá tener acceso, hermano. Si alguien que no tiene acceso
¿A qué teléfono o algún lugar que pueda comunicarse, Pastor Fuentes? Sí, por ejemplo, primero me imagino yo que cada organización tendrá su propia oficina sí. Y si no, lo puede pedir a nuestras oficinas, ya hablando de nuestro ministerio, al teléfono 7760-2316 y con mucho gusto inmediatamente le enviamos una copia electrónica. El teléfono 7760-2316, que son las oficinas de nuestro ministerio propiamente, de Iglesia El Candelero de Oro, y nosotros les enviamos inmediatamente una copia electrónica. Muchas gracias, amados hermanos. No hay preguntas, secretarias. Hay preguntas. Queremos responder unas 3 o 4 preguntas y con mucho gusto. ¿Cómo funcionarán las iglesias en el área roja? Preguntan. Bueno, gracias hermano Jere. Y bueno, de nuevo vamos a sugerir esto, porque este es otra vez el punto difícil. Y afortunadamente nosotros estamos en el ministerio y hacemos labor pastoral, así que podemos en este caso sugerir algunas cosas. Primero, en términos generales, si estamos en color rojo, si nuestro municipio esté en color rojo, yo recomendaría a los pastores, considérenlo, analícenlo y seamos prudentes. Y la prudencia no pelea con la fe. Correcto. La sabiduría no pelea con la fe. Entonces la recomendación sería, no hagamos reuniones. Esperemos todavía algunos días. Yo no sé, tengo la esperanza de que a lo mejor en unos 15 días la desescalada es todavía mucho más manifiesta, podría ser. Sin embargo, voy a dejar dentro del contexto de la recomendación que se nos ha dado, este es un consejo. Por ejemplo, los pastores deberían de ser creativos para poder hacer alguna actividad de visita a la iglesia el domingo. Por ejemplo, que los hermanos vengan el domingo 2 minutos, 5 minutos para venir a orar un rato e irse, para venir a dejar sus ofrendas y sus diezmos. Somos iglesia, así que lo podemos hablar con autoridad y sabemos lo que es el ministerio, venir, dejar y que el pastor o los pastores, guardando el distanciamiento, vengan, reciban, los bendigan, oren por ellos y los envíen de nuevo a casa, que vengan en sus vehículos y en sus vehículos reciban una bendición, una palabra del pastor o de los pastores y continúen y se vayan a casa. En este contexto de color rojo, pastores amados, seamos creativos. Seamos creativos para poder estar en contacto con la iglesia, porque no hay prohibición de movilización. Así que los hermanos podrían venir por familias a la iglesia en su vehículo o a pie, recibir una bendición de Dios, una palabra de bendición, una oración en 2, 3 minutos e irse. Y yo lo recalco, hermano Jere, porque hay algunos que tienen temor de hablar de las ofrendas. Pero yo no tengo ese temor. Primero porque la Biblia lo garantiza. Porque la Biblia dice, yo voy a compartir y voy a exteriorizar aquí un sentir. Esta pandemia, este contagio, podría producir fe en el pueblo de Dios para seguir dando en medio de la crisis. O podríamos llegar a lo del libro de Malaquías cuando dice, la nación toda me habéis robado porque no han traído sus diezmos y ofrendas. Y la Biblia dice, malditos sois con maldición, y puede ser que terminemos la pandemia bajo ese criterio que yo no quisiera. La misma radio se sostiene por ofrendas. Y los hermanos que de alguna manera estamos acostumbrados a colaborar con las iglesias, con los ministerios, con los medios de comunicación cristianos que viven por ofrendas, no tengan ningún problema en venir a la radio en 2, 3 minutos. De paso, he hecho una manita acá porque estamos en lo mismo. Sí. ¿Qué cuesta venir 2, 3, 5 minutos? Hermano Jere o el personal de la radio, oren por mí, vengo a dejar una ofrenda o deposito una ofrenda. Bendígame, por favor. Igual, lo mismo puede pasar con las iglesias. Entonces, solo es cuestión de ser creativos, porque no necesariamente tiene que ser todo cultos masivos como antes. Pero si somos creativos,
lo podemos lograr. Ese es mi punto de vista. En color naranja, ya ustedes saben qué hacer y ya está. En este color rojo es donde yo creo que tenemos que ser creativos, porque ya lo decíamos, en los restaurantes se está trabajando. Y los autobuses, está escrito que el 50%. Y yo sé que ahí es donde viene la lucha de nuestros hermanos pastores, porque otros sí, a nosotros no. Mire, ya lo dijeron las autoridades, ya está abierto. Solo seamos creativos en color rojo para no poner en riesgo a nuestros hermanos. En el color naranja ya sabemos qué hacer. Si usted tiene un parqueo enorme, 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 que vengan los hermanos en su carro, usted coloca una plataforma, comienza a predicar y a cantar y ahí está su iglesia reunida, cada quien en su carro. ¿Los niños pueden asistir? Exactamente, por eso ya lo hablamos anteriormente de que lo más importante aquí es la unidad familiar. Yo creo que una familia y dejando a los niños en la casa, eso sería contraproducente y contrario a lo que hemos aprendido siempre en nuestras iglesias. Pueden asistir los niños y la recomendación es que sea en grupos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, mi esposa y mis niños voy a estar aquí y yo los voy a cuidar. Yo voy a estar pendiente de ellos y cada familia en su grupo familiar va a cuidar a sus niños y a sus mayores de edad también. Esperamos, amables oyentes y televidentes, haber despejado dudas en esta mañana. Ha sido el propósito de Radio Cultural de unir a la iglesia con este programa de información a nivel nacional. ¿Algo más que quieran agregar, pastor e ingeniero? Yo solo quisiera decir que este protocolo que fue entregado ayer nació de las ideas de varios líderes. En el Congreso, cuando uno pone una ley, la iniciativa es, por ejemplo, de Armando Castillo del partido Viva, por ejemplo, y la pongo, pero cuando ya es aprobada ya no pertenece ni al diputado ni al partido, le pertenece a todos porque ya se hizo una ley. Exactamente, y pongo este ejemplo porque lo mismo pasa con este protocolo. Nació de la idea de varios, fue ya consensuado, ahora ese protocolo le pertenece a toda la iglesia. Así que aún las iglesias que no pudieron firmar, no pudieron estar, apropiense de ese protocolo, le pertenece a la iglesia, úsenlo sin pena de que lo hizo fulano, no, ese ahora ya es general, es un protocolo nacional que va a regir en todo el territorio nacional. Úsenlo, adáptenlo en sus iglesias porque pueden hacer cambios. No es lo mismo una iglesia en la ciudad que una iglesia en el campo. Aquí estaban hablando de vehículos, pero hay iglesitas allá donde no se usan vehículos. Adapten el protocolo, úsenlo porque le pertenece a la iglesia. Pastor Fuentes. Yo lo único que quisiera decirle, hermano Jere, a los oyentes de Radio Cultural, los medios que están conectados con este medio de comunicación cristiana, es que hay un nuevo amanecer para la iglesia. El Dios de los cielos en este tiempo creo que nos encerró, entre comillas, y voy a ilustrarlo del apóstol Pablo. Todo el mundo sabe que el apóstol Pablo, sus mejores cartas, que son todas, las escribió en la cárcel. A veces Dios, voy a encontrarle lo que Dios está haciendo en medio de la crisis. A veces Dios necesita a sus líderes, a sus ministros, a su iglesia, encerrarlas para renovar nuestra mente, para replantear nuestros criterios, para replantear nuestro liderazgo, para replantear hasta nuestra conducta cristiana, para replantear. Y aquí, hermano Jere, y los oyentes, debe de salir una iglesia nueva, renovada, creativa, evangelística, porque hoy yo creo, hermano Jere, que después de esto viene otro avivamiento para Guatemala y más fuerte de los que hubo con anterioridad. Yo creo que aquí hay una línea divisoria entre un tiempo y un nuevo tiempo. Yo lo que puedo ver es un nuevo amanecer para la iglesia. No nos desesperemos, pueblo, sencillamente es una nueva iglesia. Miren, formato nuevo, ideas nuevas, creatividad. Metámonos a ese proceso de renovación que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia de Guatemala, porque Guatemala tiene una promesa de ser luz
a las naciones. Pastores, no nos quedemos con las ideas de hace 40, 30, 20 años. Algunos dicen que vale más lo viejo conocido que lo nuevo por conocer, pero la Biblia dice, renovaos. Romanos 12. En nuestro entendimiento. Y yo creo que si nos abrimos a eso, hermano Jere, ya la hicimos y la iglesia sigue siendo poderosa en la tierra. Vamos a seguir creciendo a nivel nacional y mundial también. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias, gracias también a nuestros invitados de esta mañana, al diputado, al ingeniero Castillo, tercer vicepresidente en el Congreso, y al pastor Moisés Fuentes. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y sigamos unidos trabajando para la gloria del Señor. Y a usted, de nuevo, gracias y que Dios lo bendiga. De la noche más negra, de tempestad horrenda, miremos a Jesús, miremos a Jesús. Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Espanta la pobreza, enseña sus colmillos, llanto por todos lados. Miremos a Jesús, miremos a Jesús. Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Noticias venenosas llevan los celulares, pánico en las naciones. Miremos a Jesús, miremos a Jesús. Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. No hacia el norte ni hacia el sur, no hacia el este ni al oeste, con un corazón humilde confesemos nuestras culpas y clamemos a Jesús, clamemos a Jesús. Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Que se humille todo el mundo, las naciones le den gloria, pues en un solo segundo, sin su misericordia, dejamos de existir. Miremos a Jesús, Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Noticias venenosas llevan los celulares, pánico en las naciones. Miremos a Jesús, miremos a Jesús. Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. No hacia el norte ni hacia el sur, no hacia el este ni el oeste, con un corazón humilde confesemos nuestras culpas y clamemos a Jesús, clamemos a Jesús. Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Que se humille todo el mundo, las naciones le den gloria, pues
en un solo segundo, sin su misericordia dejamos de existir. Miremos a Jesús, Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Miremos a Jesús, Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Miremos a Jesús, Él es la paz, Él es la luz, torre fuerte es Jesús. Esta es Radio Cultural TGN, transmitiendo desde Guatemala, con sus frecuencias principales 100.5, 100.3 y 100.7 FM, y su red de frecuencias y emisoras repetidoras, proclamando el mensaje de salvación a un mundo necesitado.